Hola, bienvenidos al curso de Cultura y Cotidianidad. En esta oportunidad vamos a mostrar la tabla de contenidos de esta reunión. Vamos a trabajar sobre la realidad social y la vida cotidiana. Vamos a hacer una explicación del registro de campo para observar las manifestaciones de la vida cotidiana y vamos a elaborar una herramienta para la lectura bibliográfica, que será la ficha para la investigación en ciencias sociales. Mi nombre es Nicolás Gómez Núñez, soy doctor en ciencias sociales, magíster en desarrollo humano y licenciado en sociología. En la parte inferior de la presentación encontrarán mi correo electrónico, al cual pueden escribir cada vez que tengan dudas, preguntas, inquietudes. También, si es que quieren profundizar en algún aspecto que les interese de esta materia. Y encontrarán una página web de terminación WordPress que se llama Comunidad y Economía, en donde están parte de las investigaciones y otros recursos para el aprendizaje que he ido manejando y que les propongo revisar. La realidad social y la vida cotidiana es un continente, un descubrimiento reciente de un continente novedoso para la indagación en esta materia. La frase construcción social de la realidad viene de un trabajo que venía desarrollando Peter Berger y Thomas Luckmann, y en donde se dan cuenta que hay procesos en donde las personas crean y dan forma a la realidad mediante la interacción. El ejercicio que están llevando a cabo entonces Berger y Luckmann es seguir la pista de un colega de ellos, Alfred Schutz, quien había logrado incorporar las manifestaciones que un filósofo, fenomenólogo, Husserl, había ya indicado. Al parecer, eso que nosotros decimos que es la realidad, eso que está ahí como dado, supone un trabajo cotidiano en donde todos nosotros participamos construyéndolo. Al igual que las presentaciones que van a continuar, ustedes van a encontrar al final de la presentación una bibliografía en la cual me estoy basando. Esta bibliografía es también pertinente para la primera evaluación que ustedes van a tener o que van a ocupar en la construcción de su propia sociología. En esta oportunidad, la construcción social de la realidad y convertirse en un ser social, el proceso de socialización, que va desde la página 174 a la 179, lo encuentran en Machonis y Plummer, de la edición del 99, en un libro que se llama Sociología, editado en Madrid por Prentice. La recomendación aquí es la siguiente. Copien el título de la obra, Sociología. También anoten los apellidos, Plaven y Mazzoni. Vayan a un motor de búsqueda, por ejemplo Google, y agréguenle más, el símbolo más, y PDF. Y entonces la máquina, el motor de búsqueda, logrará mostrarle el libro completo o partes del libro donde está el capítulo o los capítulos que estamos revisando. Les sugiero ir revisando estas presentaciones y al mismo tiempo, una vez que ya la hayas revisado, vayas a buscar esta bibliografía. Recuerda, cada vez que vayamos avanzando en la presentación, tú la vas apoyando con una lectura. Y no habrá presentación que no se refiera a la lectura. Por tanto, será un trabajo redondo. Uno de los elementos que plantea problemas a toda persona que ingresa a la formación en sociología es saber leer los libros de sociología. Eso es algo normal,
es un escollo que hay que superar. Es posible que la construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann plantee no solamente ese desafío, ese problema, sino que cuando tú empieces a leerlo, te vas a dar cuenta que parece que o todas las palabras son importantes o todo lo que dice ahí es tan común que nada parece importante. Entonces, la situación se plantea así. ¿Qué es lo importante de lo que estoy leyendo para poder aprender del libro? Sobre todo con autores como los que estamos revisando, cuya escritura parece una novela, una crónica en tiempo real de lo que ellos van mirando. Y son muy poco dados a plantearle al lector o a la lectora los énfasis. Habitualmente estos textos, estos escritos, van a mezclar la definición conceptual con un ejemplo. Y de esa manera, de esa forma argumental, van a ir contándonos el resumen de sus investigaciones aplicadas. En el caso de Berger y Luckmann, el ejercicio se planteó recorriendo un texto de Alfred Schultz, La construcción significativa del mundo social. Y a partir de ahí, o en paralelo, estos dos sociólogos fueron utilizando, realizando estos usos de los conceptos. Ahora lo que vamos a hacer es leer párrafos de la literatura que nos permite llegar a rendir una evaluación, pero también a aprender qué es eso que llamamos la realidad social y la vida cotidiana. Vamos a aprender a leer estos textos. Cada escritor tiene claves. No todos escriben igual. Y como cada cual vive en una comunidad científica, entonces esas claves están en relación con lo que sus amigos, sus compañeros, sus colegas aceptan o rechazan. Entonces, cuando tú vas a enfrentarte a un texto, siempre tienes que pensar que ellos están escribiendo con reglas, con procedimientos. En algunos casos se hace muy fácil y en otros casos se hace bastante difícil. Y se vuelve difícil porque tenemos que conocer esas reglas de escritura y una vez que ya las conozcas, que por seguro las vas a conocer, te va a parecer muy fácil el leer estos textos. Vamos a partir entonces con una pregunta. ¿Cómo leer a Berger y Luckmann? Bueno, yo te estoy proponiendo poner párrafos y entonces vamos a ir avanzando en profundidad del conocimiento más que en cantidad de páginas. Y cada vez que leamos vamos a construir una ficha, es decir, vamos a reconocer palabras claves del párrafo o de la página o de las páginas y las vamos a seguir a lo largo del texto. Esto va a ser una lectura orientada hacia un objetivo. Habitualmente los sociólogos y las sociólogas orientan sus lecturas porque enfrente, o en su reflexión más bien, tienen un problema que resolver o tienen que darle solución inmediata a una demanda que han hecho sus clientes, sus contratantes o la organización que tiene esa necesidad que cubrir. Bien, entonces voy a ir leyendo y tú puedes ver que hay palabras con colores y con negritas. Y me voy a ir deteniendo para ir explicando por qué están subrayadas. Comillas. Antes de emprender nuestra tarea principal debemos, por lo tanto, tratar de clarificar los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana, a saber, las objetivaciones de los procesos y significados subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo del sentido común. Cierre comillas, página 37 del libro de Thomas Kuhn y Peter Berger. Cuando
subrayamos o ennegrecemos las palabras que estás viendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que las objetivaciones son esos fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana. Entonces, si quieres definir qué es una objetivación, entonces habrá una primera pista, una primera respuesta que va a ser la siguiente. Son el fundamento del conocimiento de la vida cotidiana. Siguiente pregunta, al mismo párrafo. ¿Qué es entonces el sentido común? Entonces podremos advertir que el sentido común son las objetivaciones. Y esas objetivaciones son el fundamento del conocimiento. Y ese fundamento del conocimiento, es decir, las objetivaciones, se construyen en el mundo intersubjetivo. Segundo párrafo, abre comillas. La conciencia es siempre intencional, siempre apunta o se dirige a objetos. Nunca podemos aprender tal o cual sustrato supuesto de conciencia en cuanto tal, sino solo la conciencia de esto o aquello. Esto es lo que ocurre, ya sea que el objeto de la conciencia se experimente como parte de un mundo físico exterior o se aprenda como elemento de una realidad interior. Cierre comillas. Acá la definición es sobre la conciencia y esta conciencia es siempre intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tiene una orientación a. Esa orientación a puede ser objetos, artefactos, puede ser una calle, puede ser una computadora, pero también podemos tenerla orientada hacia personas o hacia tipos ideales de personas. Entonces, esa conciencia, nos advierten los autores, esa orientación, ese estar mirando siempre a algo, lo experimentamos como parte de un mundo físico exterior. Si esto lo llevamos a los usos de la sociología, podríamos decir que cada vez que tú y yo interactuamos con otras personas, entonces tenemos nuestra conciencia orientada a esa interacción. Y de esa manera vamos a llegar a concluir que todas las interacciones en donde participamos, los actores, los sujetos, los protagonistas de esas interacciones están comprometidos en esa acción. Cierre de ese comentario. Vamos al siguiente párrafo. Comillas. Objetos diferentes aparecen ante la conciencia como constitutivos de las diferentes esferas de la realidad. Reconozco a mis semejantes con los que tengo que tratar en el curso de la vida cotidiana como pertenecientes a una realidad muy diferente de las figuras desencarnadas que aparecen en mis sueños. Los dos grupos de objetos introducen tensiones muy diferentes en mi conciencia y les presto atención de manera muy diferente. Mi conciencia, pues, es capaz de moverse en diferentes esferas de realidad. Dicho de otra forma, tengo conciencia de que el mundo consiste en realidades múltiples. Cuando paso de una realidad a otra, experimento por esta transición una especie de impacto. Este impacto ha de tomarse como causado por el desplazamiento de la atención que implica dicha transición. Cierre comillas. Acá hay dos categorías relevantes. La primera de ellas es la realidad y la segunda es el concepto de esfera. Son dos herramientas intelectuales que le permiten al investigador asumir que tú y yo, cada vez que orientamos nuestra conciencia, la estamos orientando situadamente en referencia a un contexto práctico e histórico. Pero también somos capaces de reconocer que la visión general
de nuestra realidad, del mundo en el cual habitamos, presenta una serie de esferas en donde hay personas que se desempeñan de manera diferente. Y hay tantas esferas como grupos, organizaciones o vidas cotidianas se desarrollan. Es por eso que la realidad no existe como en singular, sino que la realidad existe siempre en plural. No existe la realidad, sino que las realidades. Y es por eso que esto define un fenómeno específico, que es el tránsito de una esfera o de una realidad o de un mundo de la vida hacia otra esfera, hacia otro mundo de la vida, hacia otro lugar. Ese tránsito hace posible que el mundo se conecte, que la visión del mundo parezca coordinado. Pero quien realiza el ejercicio es el individuo al momento de realizar la interacción. Habitualmente, ese tránsito puede estar marcado como impacto, dicen los autores, porque una esfera de la realidad en la cual yo habito o tú habitas puede ser en sentido común totalmente diferente a esa otra realidad en la cual nosotros vamos a ir a participar. Y entonces uno podría llegar a decir que las posibilidades de existencia de un mundo o en otro mundo van a mostrarnos que hay diferentes sentidos comunes, al igual como hay diferentes sentidos de participación en atención a la esfera en la cual se realice. De ahí que hay innumerables preguntas que se hace la sociología y la antropología o la psicología. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la construcción de la identidad? Cuando tú sales de tu casa, eres el mismo portador de aquella identidad de hijo, de padre, de trabajador, de madre, de trabajadora del hogar, de trabajador del hogar, de hija, de hermana, que aquella que o aquel que participa en esta esfera del mundo universitario o del mundo laboral. Al parecer, eso no tiene una respuesta unívoca y hay una multiplicidad de formas de contestar. Para poder desarrollar esas respuestas, entonces es conveniente asumir estos supuestos teóricos que hemos visto en esta primera lámina. Vamos a hacer un ejercicio que habitualmente se llama mapa conceptual. El mapa conceptual es una herramienta de deconstrucción de textos que se emplea en metodología cualitativa y que proviene de la hermenéutica. Entonces, esta forma de deconstrucción de texto o de destrucción de textos y posteriormente de reconstrucción del texto es bastante eficiente cuando uno quiere aprender el sentido, el contenido que está queriendo ser transmitido por el que está escribiendo o hablando. Yo recomiendo usar un mapa conceptual cada vez que exista la posibilidad, el tiempo, sobre todo en en los primeros años de la formación en sociología, o en antropología, o en psicología, o en trabajo social, o en politología, ocuparlo sistemáticamente es una herramienta que va a permitir, con el uso, trabajar muy rápido más adelante, y entonces uno ya sabe cómo leer, comillas, entre líneas, cierre comillas. La desconstrucción de un texto, entonces, para nosotros es fundamental. El texto anterior lo he trabajado de la siguiente manera.
Vamos a ubicar temas. Acá hay un tema, acá hay otro tema y acá hay otro tema. El primer tema que me interesa a mí es conocimiento. El segundo tema que me interesa a mí, porque queda en evidencia en los párrafos que hemos leído, es conciencia. Y el tercero es esfera de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Puse el primer tema conocimiento, le puse un símbolo igual, que a mi modo de ver quiere decir que esta es la definición de conocimiento. Objetivaciones de procesos y significados. Entonces te darás cuenta que yo no copié textualmente lo que decía el párrafo, sino lo que hice fue resumir el contenido del argumento. Una vez que he hecho ese resumen, entonces fijo una palabra, sentido común, para poder relacionarlo tanto con el contenido que me es eficiente para hacer el curso o hacer una investigación o hacer un trabajo, como con la eficiencia que tiene ese concepto cuando lo quiero ocupar para interpretar y actuar en la vida cotidiana. Y entonces, a un costado derecho, he puesto la página en la cual se encuentra el concepto tal cual como aparece. Voy a retroceder. Entonces, el párrafo lo teníamos presentado de esta manera y sentido común aparece aquí. Bien, entonces he resumido un párrafo de 4 líneas considerando las palabras que he puesto en negritas y ordenándolas según los intereses que yo tengo con relación a mi trabajo o para lo que va a ser útil este conocimiento. Vamos a un segundo ejemplo. Conciencia. Puse el símbolo igual y se lee. Intencional siempre dirige, aquí debería decir, siempre dirigida a objetos. Hay una mala redacción, pero tú la puedes entender bien. Entonces esta conciencia es intencional y está siempre dirigida a objetos. Esto es sumamente relevante porque vas a entender que hay muchos sociólogos, por decir dos, Émile Durkheim y Max Weber, que van a ser los que van a constituir ese gran cuerpo que se llama la sociología clásica, que van a partir discutiendo e investigando este nivel. Es decir, el nivel de la atención y de la intención. Max Weber va a decir entonces que hay un sentido que le atribuimos a las acciones. Y Émile Durkheim va a suponer que esa intención es socialmente determinada por los hechos sociales. Entonces, quedarse con la definición de conciencia entendida como intencional me va a ayudar a mí a fijar el primer peldaño en donde los demás autores pueden empezar a trabajar. Luego vamos a ver que esa intencionalidad se experimenta como parte de un mundo físico exterior. En ese sentido, la intencionalidad es intersubjetiva, nunca individual, privada, aislada. Entonces, si tengo esa nota, yo podría hacer rápidamente la recuperación del contenido complejo de la palabra conciencia. Voy a retroceder. Este es el párrafo en el cual estamos trabajando. Conciencia es siempre intencional y la conciencia se experimenta como parte de un mundo físico exterior. Bien, entonces el párrafo lo he trasladado a un mapa conceptual que, dada la arquitectura que ese mapa tiene, yo lo puedo leer y también se lo podría explicar a otra persona. Y puede suceder que otra persona al leer mi mapa conceptual lo entienda.
Pero también puede suceder lo contrario, porque estas formas de resumir, de trabajar sobre el conocimiento escrito, es bastante específico de un grupo de trabajo. En este caso estamos advirtiendo que hemos demostrado o mostrado un proceso de deconstrucción de texto que viene siendo tratado o trabajado por la hermenéutica. Vamos a ir al tercer ejemplo, esferas de la realidad, que lo vamos a entender como curso de la vida cotidiana. Esferas de la realidad es el mundo que consiste en realidades múltiples. Lo he puesto en color verde porque esta idea, realidades múltiples, me va a permitir siempre suponer que cuando yo observo la vida cotidiana, yo me estoy concentrando en un aspecto o en una esfera o en un curso de la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo tengo que sostener que tengo un límite, porque hay otros cursos de la vida cotidiana, otros mundos que no logro captar porque estoy solamente en uno de ellos. Y eso me va a dejar un poco más tranquilo, pero también me va a hacer mucho más objetivo porque le voy a poder colocar límites a mi interpretación teórica y también voy a llegar fácilmente a la idea de los sesgos que tiene la metodología. Es decir, la metodología no es en sí misma, no está en sí misma llena de límites, sino que es la forma en que nosotros nos desarrollamos habitualmente la que fija los límites de la metodología. Es un asunto ontológico, no metodológico. Entonces, parece realmente difícil ver a un investigador o a varios investigadores abarcar todas las esferas de la vida cotidiana. Parece difícil. Hay intentos que se han hecho, pero bueno, el resultado no es alentador. Si seguimos con esta situación, con esta definición de situación, que el mundo consiste en realidades múltiples, es fácil decir entonces que cuando paso de una realidad a otra, experimento un impacto. Porque, bueno, depende de lo que nosotros queramos trabajar a nivel teórico, vamos a dar una respuesta pertinente. Uno podría decir que experimento ese impacto porque cambio de identidad. Otros van a sostener que experimentas ese impacto porque vienes de un mundo de la vida que no te ha entregado las herramientas para acceder a los códigos eficientes dentro de ese mundo de la vida, y otras propuestas podrían asumir que esos distintos impactos están dados por las censuras o criterios de participación que asignen los que viven en esa vida cotidiana. Bueno, son respuestas posibles que arrancan, recuérdalo siempre, desde esta definición. Realidades múltiples. ¿Ya? Es bueno tener eso presente. Continuemos. Luego, me parece que la palabra experimento, perdón, disculpen, este momento hay otro párrafo que es bastante interesante y entonces vamos a leerlo. Comillas, experimento la vida cotidiana en estado de plena vigilia. Este estado de plena vigilia con respecto a existir y a aprender la realidad de la vida cotidiana es para mí algo normal y evidente por sí mismo, vale decir, constituye mi actitud natural. Entonces, al igual que los ejemplos pasados, hemos ennegrecido algunas palabras que son las palabras claves, las que yo quiero incorporar en mi bagaje teórico. Entonces tengo la actitud natural, que es esta palabra que está acá, y la define el texto de Berger y Luckmann como un experimento, como un estado de vigilia. ¿Se acordarán qué es lo que es un estado de vigilia? Bueno, la vigilia es una situación de plena lucidez
pero al mismo tiempo la vigilia se hacía en ese tránsito entre el sueño de la noche y el despertar del día. Y entonces la vigilia es también una lucha, una pugna entre esa costumbre o esa necesidad del cuerpo de querer dormir, pero también ese ímpetu de querer lograr el despertar más allá del sueño. Y la vida cotidiana entonces es un lugar donde la actitud natural nos conduce a estar en un estado de despertar. Bueno, y luego uno podría definir la realidad como vigilia y como una experimentación, y desde ahí podríamos decir que la vida cotidiana es una realidad, que es plena vigilia y que es una plena experimentación. Ese conjunto de palabras va a generar el fenómeno de la actitud natural. La actitud natural es un concepto que va a ser muy, muy importante cuando revisen ustedes en metodologías cualitativas el paradigma fenomenológico. Y también va a ser muy, muy importante cuando revisen en teoría a algunos autores como Harold Garfinkel, como el mismo Berger y Luckmann, Giddens y otros más. Entonces, actitud natural, experimentación constante de un estado de vigilia en una realidad, y esa realidad es la vida cotidiana. Vamos a otro párrafo de la página 39. Comillas. El lenguaje usado en la vida cotidiana me proporciona continuamente objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual ésta adquiere sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para mí. Entonces el tema en esta párrafo es, a mi modo de ver, el lenguaje. Pero es un lenguaje que es un medio, es un contenedor de objetivaciones. Y ya habíamos visto que las objetivaciones son el fundamento del conocimiento del sentido común. Ahora, lo que vamos a agregar es que esas objetivaciones al mismo tiempo te entregan el orden del sentido. Mira. Entonces, si esas objetivaciones te entregan ese orden, entonces todo tiene sentido para ti o para mí. El orden entonces entrega un sentido, un grado de coherencia al mundo. Bueno, vamos a hacer un trabajo práctico. El trabajo práctico es sumamente necesario que lo realices. Es un ejercicio sistemático que lo tienes que incorporar como una rutina, como un hábito. Porque si tú solamente te quedas con la lectura de los libros de sociología, que son muchos y son todos interesantes, no vas a lograr aprenderlos, es decir, no lo vas a lograr incorporar en tu etos sociológico. Tú puedes entonces acumular libros y libros y libros, y está muy bien, y los puedes leer, 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 y estaría mejor, pero aún faltan varios pasos. El siguiente paso entonces es tomar lo que tú crees que es lo relevante. Hemos ya visto cómo se podría tomar lo relevante y ahora ponerlo en uso. Y cuando experimentas el uso de esos conceptos, entonces aprendes, es decir, incorporas esa experiencia dentro de tu forma de hacer sociología. Entonces, el trabajo práctico que yo le estoy proponiendo es una manera de ir generando ese hábito. Ahora lo que tú tienes que hacer es tomarlo para ti mismo y con tu propia autonomía señalar cuáles son los trabajos prácticos. Pero en este semestre yo voy a ir alentándote, mostrándote cómo podrían ser algunos trabajos prácticos. Voy a leer entonces este trabajo práctico. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo leer a Berger y Luckmann y usar sus categorías en un estudio de casos? Mira, qué interesante. ¿Usted
¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer 3 actividades. La primera actividad, realice un mapa conceptual de algunos párrafos del libro de Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad. Estos párrafos aparecen a continuación. Estos mapas conceptuales deben ser escritos en una página digital o en Word. Esa primera página de su, y aquí ojo con este concepto novedoso, registro de campo, que será nuestra actividad número 2, debe llevar el siguiente título, marco conceptual. Luego, página siguiente, debe poner el título, anotaciones descriptivas. Aquí usted debe escribir cómo se hacían las prácticas que, según usted, expresan uno o varios conceptos de los cuales trata su marco conceptual. Luego, el último capítulo debe llamarse Interpretación del observado. En este capítulo usted debe relacionar con sus palabras el concepto que ya puso en su marco conceptual con la descripción sin volver a copiar el concepto ni la descripción que hizo en anotaciones descriptivas. En la actividad 3, tienes que aplicar este registro de campo a las prácticas colectivas que aparecen en el Tinku de Macha. Es decir, usted ya tiene un marco conceptual y ahora debe continuar con el desarrollo de las anotaciones descriptivas e interpretaciones de lo observado en el ejercicio que se le está proponiendo. Para que usted tenga acceso al Tinku de Macha, que espero no lo conozca y que esta sea la primera vez que lo conozca o que se introduzca en su comprensión, usted tiene que ir a esta página web. ¿Ya? Y si no logra tenerlo por esta página web de YouTube, entonces vaya a ese YouTube y coloque este título, el Tinku de Macha. Y debe aparecer entonces un documental de la televisión peruana que le va a mostrar esa obra colectiva. El registro de campo, para que se haga una idea, va a tener la fecha, pueden ser varias fechas. Usted puede ver algo en distintos días y a distinta hora. Lo importante es señalar cuándo lo hizo o cuántas veces lo hizo y anotar esas fechas. El lugar de lo observado, evidentemente que acá no tiene que ir el lugar físico donde usted se encuentra, sino que qué es lo que observó. Y acá deberíamos colocar el Tinku de Macha, el nombre de usted y más adelante cuando ya usted dirija un equipo de investigación va a colocar su colega quien hizo el registro y así cada cual podrá compartir estos registros de campo. Y entonces el primer título va a colocar marco conceptual y en este marco conceptual, en una página separada, va a poner las palabras de la lectura de Berger y Luckmann que a usted le parecieron interesantes. A continuación, con esas palabras, con esos conceptos, así como lo hemos trabajado en esta presentación, usted va a mirar el Tinku de Macha y va a hacer sus anotaciones. En una página en blanco, entonces va a colocar 2 puntos, anotaciones descriptivas, y yo le recomiendo hacer lo siguiente. Coloque 2.1 y se lanza con una anotación que describa la práctica de relaciones o la práctica de vínculos entre artefactos o algo que escuchó que lo pueda describir o algo que observó, un artefacto que escribió, que le interesó y que lo pueda describir. Recuerde siempre que para poder observar y darle relevancia a lo observado, esa observación está siempre guiada por los conceptos que usted ha elegido de la bibliografía de Berger y Luckmann. Luego, una vez que haga esas descripciones, es decir, la anotación de lo que a usted le interesó, yo le propongo hacer unas 10 anotaciones, va a realizar una interpretación de esas
descripciones. Ahora, ¿cómo va a ser esas interpretaciones? Va ahí, en ese lugar, en esta nueva página que se va a abrir con un 3 punto interpretación de lo observado, va a colocar una página en blanco y acá abajo va a empezar a colocar 3.1 que va a ser correlativo o similar al 2.1 y así va a tener un orden y entonces ese número que va a colocar acá, que en esta presentación no lo hemos colocado, lo va a referir lo que interprete a esta anotación, a la que esté como 2.1. Y entonces usted podría decir la relación cara a cara que se observa cuando comparten el brebaje cada vez que una familia recibe a otra, coma, permite la construcción de un mundo de la vida, punto, por decir algo. Bueno, a continuación usted va a tener los extractos que yo he sacado para hacer el ejercicio práctico. Son párrafos que vienen a continuación de lo que ya hemos hecho y yo les recomiendo ir a la presentación PowerPoint que está en el aula virtual y trabajar sobre esa presentación así como lo hemos hecho anteriormente. Si no tiene esa posibilidad o quiere ocupar el libro, también puede hacerlo. Ir al libro de Berger y Luckman, encontrar dónde están estos párrafos y empezar a trabajarlos como yo le he mostrado. Son 3 láminas y cada lámina tiene a lo menos 3 párrafos. En esta que le estoy mostrando hay 2 párrafos, en la anterior habían 3 párrafos y en la siguiente hay 2 párrafos. Trabajo práctico. Construcción de ficha para la investigación en ciencias sociales. En esta oportunidad lo que queremos hacer es que cada vez que usted vaya leyendo algo, se vaya dando cuenta que tiene que ir anotando de una manera rápida aquellos espacios de contenido que le van a permitir rendir una prueba, rendir un examen, hacer un trabajo monográfico, hacer una investigación y más adelante, cuando usted se incorpore al mundo laboral, poder organizar un conjunto de bibliografía que usted ya previamente la ha revisado. Entonces, es importante, como usted va a leer, ya ha ido a buscar la bibliografía básica de este ramo y de muchos otros, que usted sepa qué es una ficha bibliográfica. Entonces, si usted ha revisado el programa clase a clase de este ramo o sílabus, se habrá dado cuenta que vamos a tener que aprender contenidos de la bibliografía y vamos a tener que saber ocuparlos. Entonces, esta ficha bibliográfica es una ficha que es pertinente sobre esta bibliografía, pero también, en términos generales, es pertinente para las ciencias sociales. ¿Qué no es una ficha bibliográfica para las ciencias sociales? Entonces, no es un resumen. No se le está pidiendo hacer una copia textual de lo que dice el libro o el capítulo o la presentación PowerPoint. Ni tampoco se le está pidiendo una ficha literaria, es decir, no tenemos la necesidad de que usted describa la trama de los actores dentro de los escenarios literarios o escenarios de acción de un cuento, por decir algo, o de una novela. Entonces, ¿qué es una ficha para la investigación en ciencias sociales? Es una forma de anotar los contenidos de un documento escrito, visual, auditivo o audiovisual, guiado u orientado por un tema, por un tópico o por una pregunta de investigación. Entonces vamos a leer siempre orientados a. Nunca vamos a leer orientados sin ningún objetivo.
Entonces, acá hay un ejemplo. La primera parte de la ficha debe tener la anotación bibliográfica porque de esa forma vamos a captar lo que nos va a permitir hacer, por ejemplo, la bibliografía. Y entonces aquí vamos a ocupar a Peter Berger y Thomas Luckman. La fecha de edición entre corcheas es el original, en esa fecha salió. Y esta fecha entre paréntesis es la fecha en que yo capté el texto y debe ser una edición muy posterior y en castellano. Entonces, luego en algunos casos se pone comillas para poder anotar el capítulo, los fundamentos del conocimiento de la vida cotidiana, página 36 a la 65, y en el libro La construcción social de la realidad colocamos el país donde está editado el libro y la editora, Amorto. Y esa lectura debe estar siempre orientada según los usos que usted o yo le vamos a dar a lo leído. En primera instancia, ese uso siempre va a derivar de la primera evaluación o de las evaluaciones que vengan o de las actividades que vamos a tener que hacer. Entonces, en esas evaluaciones habitualmente se nos pregunta o se nos solicita definir conceptos. Elaborar argumentos escritos donde jerarquicemos los límites entre paradigma cualitativo y cuantitativo, por ejemplo. Y también a veces se nos puede preguntar cuál es la evaluación del rendimiento del paradigma cualitativo o cuál es la evaluación del rendimiento del concepto vida cotidiana o cuál es el rendimiento de la palabra sentido común. Entonces la ficha de la lectura que usted va a realizar va a aportar rápidamente el lugar donde va a estar una información que le permita construir esa respuesta. Y así usted va a generar un procedimiento que lo puede utilizar dependiendo de lo que le pidan en este ramo o en cualquier otro ramo. Entonces, ¿qué debe tener la ficha para las ciencias sociales? La referencia bibliográfica que ya hemos señalado, que el ejemplo lo hemos puesto con Berger y Luckman, acá arriba se observa, y a continuación vamos a anotar el concepto, la página donde aparece. Entonces el concepto A aparece en las páginas 31, 35, 45 y 66. El concepto B aparece en las páginas 37, 21, 66 y 75. Y el concepto C en las páginas 2, 7, 8 y 9. Pues bien, si uno quiere ser más preciso aún, para que usted cuando tenga que formular una respuesta llegue inmediatamente al contenido señalado, puede ocupar el párrafo donde aparece ese corpus relevante. Y entonces vamos a colocar comillas, aquí 2 puntos, ¿ya? Y lo vamos a anotar de la siguiente forma. Concepto A, página 31, 2 puntos, 3. Quiere decir que está en la página 31, párrafo 3. Página 35, 2 puntos, 5 y 6. Entonces quiere decir que está en página 35, párrafos 5 y 6. Y así podemos hacer las anotaciones. Finalmente, la ficha puede ser hecha en varios soportes. Usted puede ocupar un papel, cualquiera sea, y meterlo dentro del libro, o meterlo dentro del capítulo, o corchetearlo al capítulo que está leyendo, o de forma digital, y también lo puede adjuntar al capítulo que está leyendo. Importante. Recuerde que la actividad práctica debe ser hecha, pero habitualmente no debe ser enviada, sobre todo en las condiciones en las cuales nos encontramos. Básicamente porque si usted me manda todas las actividades que se van planteando, yo no voy a tener la capacidad de revisarlas todas, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que a medida que transcurran las evaluaciones, usted podrá presentar todos sus trabajos prácticos y la calificación que yo haga de sus trabajos va a poder tener ese promedio de las calificaciones que yo haga de su trabajo, va a poder reemplazar o va a ser el promedio
o a promediar otra calificación que usted tenga en este ramo. Entonces, va a haber un momento en donde vamos a reunir los trabajos prácticos. A ese momento le vamos a llamar un momento de recuperación de calificaciones y nosotros vamos a poder evaluar el desempeño de sus trabajos prácticos. Es por eso que es muy importante que usted guarde todos los trabajos prácticos en un pendrive, porque puede hacer un trabajo práctico y lo puede olvidar o perder. Lo importante es mantenerlo, guardarlo, reservarlo, tanto porque puede ser útil para promediar una calificación que usted quiera mejorar o porque tuvo una serie de inconvenientes y no logró dar una prueba y usted puede entonces exponer todos sus trabajos prácticos. Yo creo que va a ser alrededor de 8 o 10 trabajos prácticos y de esa manera va a remediar esa calificación. Pero lo principal es lo siguiente, más allá de la burocracia de la nota, estamos en un proceso de formación y de incorporación. Es decir, estamos aprendiendo hábitos para poder ejercer el oficio o la disciplina de la sociología, pero también estamos incorporando nuestra propia sociología, nuestra propia forma de ver el mundo a herramientas que solo la quieren mejorar, solo la quieren diversificar y solo la quieren hacer más interesante, más profunda, más larga, más enriquecedora y que finalmente dé un buen resultado tanto para su desempeño científico, profesional, como para un aporte a los grupos, organizaciones y comunidades en las cuales usted pueda trabajar el día de mañana. Bien, por mi parte, hoy día hemos revisado estos 3 contenidos: realidad social y vida cotidiana, explicación del registro de campo y la elaboración de la ficha de textos para las ciencias sociales. Ante cualquier duda, por favor, escríbame a nicolas.gomez@ucentral.cl. Muchas gracias.